Buenas. Siguiendo con las opiniones de la saga de libros de La Rueda del Tiempo, seguiría, seguiría el libro de El despertar de los héroes. O bueno, ese fue el título que yo leí cuando busqué la historia, pero en inglés sería eh, The Wild Hunt o La Gran Cacería en algunas otras traducciones. ¿Qué pienso yo de este libro? Este libro es una mejora considerable del anterior. No mencioné eh, las profecías en el anterior libro porque pensé que serían spoilers, aunque en la sección de spoilers también no lo hablé. Pero ahora sí, hablando un poco antes de iniciar, hablaremos un poquito más de las profecías y cómo creo que están muy bien llevadas, al menos desde el principio en realidad, está muy bien planteado. ¿Por qué? Porque muchas veces en las historias, las profecías eh, ponen al protagonista como si fuera el que lo va a solucionar todo y se pierde un poco de la magia del peligro cuando tú ya sabes que el protagonista va a ganar. En cambio, en este caso, no es tan así. La profecía no es algo que el protagonista quiera. Desde el principio te lo muestran y cuando siquiera insinúan de que el protagonista podría ser aquel de la profecía, el, el personaje principal teme, ¿no? Y todos los demás también. Y en este segundo libro, vamos directo al grano. Trataré de hablar al principio sin spoilers de este libro, pero hablaré un poquito de las primeras páginas, ¿no? Al final del primer libro, nos dejan con la intriga. Moraine sabe que es Rand y Egwene también lo sabe. Y a pesar de ello, el inicio es sin duda muy interesante, pero se toma un poco de su tiempo para ir acelerando. Que es la cuestión que cuando ya toman ritmo, la historia avanza muy rápido. Y a pesar de que es un libro bastante extenso, al menos las partes donde está el protagonista, yo la sentí eh, con un ritmo acelerado. Me gustó mucho. Claro que alternando con otros, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? Con otros personajes, se siente un poco más lento, es la verdad, pero sí sientes que estás llegando a algo, ¿no? Y comparado con el libro anterior, aquí tenemos menos de RAM, es cierto, pero igual el libro es casi exclusivamente de él, ¿no? Más de la mitad del libro es sobre él, aunque la saga es sobre él, ¿no? Pero ustedes me entienden, los puntos de vista estoy hablando. Los puntos de vista, más de la mitad son de él, ¿no? Pero comparado con el anterior, que era casi el 70%, 80%, no recuerdo, más o menos por esos porcentajes, era muchísimo más RAM, ¿no? Aquí reduce eso y vemos que a lo largo de la saga, bueno, a lo largo de los libros que yo he leído, irá reduciéndose más. Pero en realidad, en algunos libros he de decir que favorece a la trama, igual que en este, ¿no? Los personajes, como ya deberían saber aquí, toman un giro interesante, que a pesar de que a mí, como dije en el primer video, Gwen no me gusta mucho, pero su trama aquí sí me gusta. También Rand, vemos vemos una evolución de Rand. No, a pesar de que en el primer libro sí tiene un avance, por así decirlo, es lento. Aquí es más el camino de un líder, ¿no? Si en el anterior se estaba volviendo una persona de mundo, aunque muy acelerado,
cómo expresarlo. Es muy orgánico, la verdad. No podría decir que tú digas que es muy acelerado, no, porque se toma su tiempo y es lo correcto, ¿no? Pero otros protagonistas hacen más rápido el transcurso que Rand hizo aquí en menos, ¿no? Aquí es que te muestran todo. Y al inicio te muestran un Rand que empieza a conocer mundo, empieza a entender cómo es el mundo, ¿no? Poco a poco. Y al final del primer libro, aunque digamos que gana por el poder del guión, por así decirlo, porque es su destino. Así que como que no me gusta mucho esa parte. Cuando lo lees es emocionante, pero luego cuando lo piensas, no es tan orgánico. Aún así, en este libro, digamos que sí es más orgánico. Eso es lo que está pasando al menos, ¿no? Me encantaría poder decirles, ir más a fondo y decir, este personaje tal, este personaje cual, pero estaríamos entrando dentro de los spoilers, así que, aunque sea corto, hasta aquí recomiendo el libro muchísimo. Todo su trayecto a mí me gusta bastante. El aspecto, porque también conocemos a Tarvalón y podemos ver más. Por ejemplo, vimos un poco nada más de la cultura de los Shinerianos, creo que se llaman, en, en Faldara. Y luego también empezamos a conocer otras culturas, ¿no? En este libro. Cosa muy interesante. Bien, ahora, spoilers. Hablando con libertad, ¿no? Puedo asegurar que, bueno, este no es mi libro favorito hasta el momento, porque luego hay libros mejores, creo yo. Mm, diría que mi libro favorito sería el que le sigue a este, hasta el momento, digo. ¿No? Aunque está muy reñido con el ascenso de la sombra, que también me gusta bastante. Bien, es muy reñido, muy, muy reñido. La cuestión es que este libro, vemos el viaje de Ran, como dije anteriormente, con, con Loyal. Así en el anterior libro no habíamos visto tanto de Loyal. Aquí vemos muchísimo más y en compañía de Ran. Y la verdad es que hacen una formidable dupla. Además, aquí ya es que donde yo puedo comprender más que es un renegado. De dónde vienen, de dónde son, porque al inicio no los entendía muy bien. En este libro sí lo explican de mejor forma. También nos van introduciendo poco a poco eh, lo que es Perrin, cuáles son sus habilidades. Ya nos habían explicado bastantes de ellas en el anterior libro, pero aquí se va expresando más. Y tú sabes que Matt va a tener una importancia capital. ¿Por qué? Porque esto se ciñe por historias que rigen, ¿cómo le llaman? Un flujo de la rueda. No me esperaba que Matt fuera la persona que sonara el cuerno de Valere. Aún así, he de decir que en este libro, de momento, Matt sigue cortado, su personaje sigue a medias. Y a pesar de que dice algunas cosas que no me gustaron, aún sigo pensando que tiene influencias de la daga. Entonces, no, no es, no pesa tanto. La cuestión es, a pesar de que lo más impresionante que hace el autor aquí es las culturas, vemos la cultura de, como dije, de los shinerianos, vemos la cultura de los caergeninos, vemos a los recién llegadas fuerzas de Arthur Howwing,
que tienen una cultura muy marcada. También vemos un poquito más del contrabandista y de su vida, que tendré que buscarle su nombre, pero ustedes saben de quién hablo. Este libro es un libro, como dije, rápido. Me gustaría también aclarar que sí se siente la ausencia de Moraine. A pesar de que Moraine se va a hacer otras cosas, a investigar, Rand la siente presente y tú como lector también sientes presente a Moraine a pesar de que no está de forma directa. Beren, no diré que es una de seda y los que estarán más adelante en la lectura sabrán de qué hablo, pero o sea, no es entre comillas mala. Lo que más me gustó de este libro no fue en realidad el tramo final, que déjenme explicarlo. Sí me gustó el tramo final muchísimo. La aparición de los héroes de la rueda del tiempo fue un momento icónico de la saga, a mi parecer. Y la pelea de Rand con Balsemon también es algo digno de leer. Pero la parte que a mí más me gustó fue el momento cuando ellos tenían que perseguir a Padam Fine y el tiempo no les daba. Entonces se arriesgaron a través de las piedras. Ese momento en particular fue mi preferido porque nos mostraron muchas, muchos caminos alternos que pudo haber tomado esta saga de muchas maneras diferentes. No la saga, más bien la historia. Y demuestran que en realidad la única vía, o al menos la vía que debía ser era esta. Porque si no, esa tierra estaría perdida. También me gusta la trama de Tarmalón, a pesar de que al inicio creía que era una trama tangencial, poco a poco va avanzando a una trama donde tú puedas entender a qué van, ¿no? Y cuando se juntan las tramas es donde explota todo. Es de decir que cuando Egwene es atrapada es un momento muy tenso. Tú sabes que no le va a pasar nada malo, lo sabes, y eso le quita algo de tensión, pero lo que pasa es, es duro, es muy duro. Y a pesar de que sabes que va a salir de eso, el transcurso de lo que ha pasado es algo que le cambia. Y esos serían los comentarios que tendría que decir. A pesar de que es una lectura recomendada, he de decir que no tengo mucho en lo que explayarme. Eso sí, el regreso de Tom me alegró muchísimo, pero muchísimo. Estoy hablando así porque debería saltar de la alegría, pero es que estoy en la noche, son la 1 de la madrugada, creo. Entonces, tendrán que entenderme que tengan que hablar así, ¿no? La cuestión es que también me dio mucha tristeza la, lo que le pasa por encontrarse con Rand. Sobre todo porque Rand literalmente no hizo nada, solo rechazó invitaciones. Y al hacer eso, todos los caergeninos, una sociedad podrida, todo el mundo conspirando entre sí, hace que al final el que pague por esa cuestión, sí, sé lo que pasa al final, ¿no? Que tiene su merecido, pero el que paga de verdad por justos y por pecadores es Tom. Y seguramente dirán que Tom en algún momento se lo merecía, pero no la persona con la que estaba. Y esa parte fue triste. Hablando un poco de Loyal, aquí es donde vemos a un personaje
que a pesar de que es grande y es fuerte, es un personaje extremadamente noble, amigable, pero eh, cuando llega la situación, él está ahí, no se va. Es, es, es un personaje sumamente interesante que a mí la verdad me robó el corazón con su forma de ser. Y poco a poco, mientras más va la saga, va ganando más y más espacio entre el grupo principal. Y hasta ahí serían mis comentarios